y tal vez no me doy cuenta, ¿ya? Por favor, les pido eso a todos. Voy a abrir entonces ahora mi diapositiva. Bueno, chicos, entonces el día de ayer ya comenzamos con nuestro avance de lo que es el tema 4, que es la historia de Bolivia, ¿no? Ahorita vamos a hacer un pequeño resumen para que no olviden lo que avanzamos ayer y luego vamos a comenzar ya con el contenido nuevo. Entonces, hemos empezado lo que es la historia de Bolivia, ¿no? Bolivia, nuestro territorio nacional que nació a la vida independiente en 1825 y que en la época de la colonia se llamaba la Audiencia de Charcas. Antiguamente, antes de ser una audiencia de Charcas, durante la época colonial, existían territorios indígenas o culturas que estaban viviendo en nuestro territorio. Vamos a dividir entonces nuestros pueblos indígenas que vivían en nuestro territorio en pueblos de las culturas andinas y en las culturas orientales. Entonces, en las culturas andinas se establecieron culturas muy antiguas, ¿no? Que van a comenzar con el aparecimiento de las culturas Vicachani, luego llegan los Huancarani y después los Chiripas, ¿no? Las culturas andinas se establecen sobre todo en territorios de La Paz, Oruro y Potosí. Luego de estas tres culturas que dan inicio al surgimiento de las culturas en nuestro territorio, llega la civilización Tiwanaku, ¿no? La civilización Tiwanaku se establece en lo que hoy es el departamento de La Paz. Sobresale sobre todo el desarrollo de arquitectura, considerada la cultura madre de Bolivia. Fue la cultura que duró más en el tiempo, perduró, ¿no? Iniciándose en el año 1500 a.C., finalizando en el 1200 después de Cristo. Eh, una de las características de la civilización tiwanaku es no considerar una divinidad a la madre tierra, a la cual ellos llamaban la Pachamama. Creían que la tierra estaba viva, por lo tanto había que cuidarla, respetarla. La civilización tiwanaku va a pasar por su desarrollo por tres fases, una fase aldeana, una fase urbana y una fase imperial, que es donde extiende su territorio a otros territorios, ¿no? Y es hasta ahí donde llega su desaparición. Cuando desaparece la civilización tiwanaku, llegan los señoríos Colla, que son los más conocidos como Aymara, ¿no? Estos siendo gobernados por un curaca, teniendo una sociedad estratificada, y luego estos van a ser dominados por el Imperio Inca, que el Imperio Inca cuando llega a nuestro territorio lo llama el Collasuyo. Impone, ¿no?, el idioma quechua, la religión, el culto a Inti, ¿no?, que es el dios Sol, teniendo como base de la economía la agricultura. Tienen una estratificación social donde el Inca es el más poderoso dentro de esta sociedad Inca y los Ayllus son, ¿no?, la base de la sociedad. Ahora, estos Incas trataron de expandirse hasta la zona oriental, pero van a ser detenidos por la cultura chiriguana. Finalmente, llega el fin del Imperio Inca cuando llegan los españoles y van a conquistar, ¿no? En ese momento estaba gobernando Huayna Cápac, que va a dividir su territorio para poder contener esta invasión española, dando a sus hijos Mita y Mita, ¿no? A Huáscar una parte y Atahualpa, y finalmente, después de peleas internas, van a perder el control y Francisco Pizarro va a conquistar el imperio Inca. Entonces, esas son todas las culturas que se establecieron en la parte andina. Ahora vamos a la parte oriental. La parte oriental sobresale que hay una infinidad de culturas, ¿no? Y cada un idioma diferente. Y aquí vamos a agruparlos en tres, ¿no? En tres etnias, los de la Moxitania, Chiriguania y la Chiquitania. A ver, los de la Moxitania van a agrupar
pueblos como son los Mojos, Baures, Cayubabas, Itonamas, Movimas y Canichana. Estos se establecen sobre todo en el departamento del Beni. En los tres, tanto en los mojeños, en los chiriguanos y en los chiquitanos, hay características similares. La yuca es la base de la alimentación, las casitas son de barro, son de madera, son de palma, ¿no? Solamente lo diferencia el idioma. Los chiquitanos que se establecieron en la parte llana y chiquitana, ¿no? Y los chiriguanos, ¿no? Estos chiriguanos que fueron los que detuvieron el paso del Imperio Inca a la zona oriental, que son de origen guaraní, que son, su nombre, o sea, el chiriguano significa mestizo, quiere decir la entremezcla entre el hombre guaraní y la mamá de otras culturas. Siempre han sido conquistadores, guerreros y protagonistas dentro de la historia de Bolivia, pero también dentro de la historia de Santa Cruz. Fin, ¿no? Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es la audiencia de Charca. La audiencia de Charca era el territorio boliviano que se llamaba así durante la época colonial. Las audiencias, ¿qué eran las audiencias durante la época colonial? Eran tribunales de justicia, ¿no? Eran tribunales de justicia. Esta audiencia de Charca fue creada en 1559 y dependía del Virreinato del Perú. Ahora, las principales ciudades que estaban, ¿no? En esta audiencia de Charcas era La Plata, lo que hoy es Sucre, y Potosí, que Potosí va a tener relevancia cuando Diego Hualpa va a descubrir el Cerro Rico en 1545. El Cerro Rico es donde se encuentra, o donde se encontraba, más bien dicho, las mayores reservas de plata, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ese año, van a empezar a extraer la plata en cantidades grandes y se va a convertir en la ciudad más poblada del mundo, ¿no? Ahora, luego van a fundar otras ciudades, ¿no? Como la de La Paz en 1548, Santa Cruz en 1561, Cochabamba en 1571, Tarija en 1574, Oruro en 1606 y por último Trinidad en 1686. Ya les había comentado que Pando todavía no tiene una fundación o es creada, ya que Pando va a ser creada recién en la época republicana cuando van a desmembrar a Santa Cruz de la Sierra para poder crear otro departamento. Listo. Ahora, la economía en la audiencia de Charcas giraba en torno a la explotación de la plata que se encontraba en los centros mineros de Potosí y Oruro, ¿no? Entonces, debido a su importancia, ya que fue considerada en su momento en la más poblada del mundo, porque al descubrir la plata, todos los ojos del mundo se enfocaron en llegar acá para poder extraer ese metal precioso muy requerido, ¿no? Era tanta la plata que se extraía, así que la corona decide crear una casa de la moneda en 1573. Va a ser la única casa en toda América que va a fabricar monedas, ¿no? Monedas. Ahora, acá hay un procedimiento muy importante que tienen que recordarlo. El procedimiento se llamaba el quinto real. ¿Qué quiere decir el quinto real? Es la extracción de la plata por parte de empresarios privados que tienen el permiso y el aval de la corona, pero del 100% que sacaban, el 20% sí o sí le tenían que dar a la corona por haberle dado el permiso, ¿no? Entonces, eso se llama el quinto real. Ahora, se necesitaron mucha mano de obra para poder explotar esta plata, ya que los españoles, por supuesto, no van a explotarla, sino solamente van a dirigir, y quienes van a explotar la plata van a ser los indígenas. Pero también van a traer a los esclavos, a los negritos de África, pero estos no van a poder aclimatarse y van a morir de frío, lo cual va a generar una pérdida económica para el español, el cual va a decir que estos negros van a ser enviados a los yungas para trabajar en los obrajes. Debido a eso, entonces, el nacimiento de la cultura afroboliviana, ¿no? Pero
en la extracción de la plata ocuparon el sistema de explotación que se llamaba la mita, ¿no? Que la mita también la vimos cuando hablamos del Imperio Inca, que significaba que todos los hombres indígenas entre 18 y 50 años debían trabajar durante un año sí o sí en estas mitas. A cambio, recibían un salario, ¿no? Pero también mucha explotación, abuso y trabajo inhumano, el cual a veces muchos de ellos murieron. Ahora, hablando de esto, es porque les mandé ese link hace ratito, que cuando termine la clase o cuando tengan tiempito, me gustaría que lo vean para que puedan ver el cálculo matemático de la plata que se llevaron de aquí a España. Sigamos, en 1776 la audiencia de Charcas va a dejar de depender del Virreinato de Perú y ahora va a pasar a manos del Virreinato de Buenos Aires. Y en esta etapa la audiencia de Charcas va a tener 4 intendencias. La Intendencia de La Paz, la Intendencia de La Plata, la Intendencia de Potosí y la Intendencia de Santa Cruz de la Sierra. Ahora, con respecto a lo que son las expresiones culturales, educación, arquitectura, artes, pintura y demás, también van a tener un importante desarrollo. Dentro de la educación se va a crear la Universidad San Francisco Javier, que se encuentra hoy en Sucre, ¿no? Y que se va a convertir en el centro de formación académico más importante de América del Sur. Y durante muchos años también les había comentado que fue considerada la cuna de la medicina, ¿no? Casi la mayoría estudiaba ahí o se iba al extranjero porque no había otra universidad en el país que donde se podía estudiar medicina, ¿no? Ahora, las artes como pintura, arquitectura se van a desarrollar también y el estilo va a ser una entremezcla entre entre lo mestizo y entre lo europeo. Y eso fue entonces, chicos, lo que vimos el día de ayer. Vamos a tener que hacer así todos los días para poder recordar el contenido de lo avanzado anteriormente y luego avanzar lo nuevo, ya que les digo, los temas son un poco más cortos, ¿sí? Entonces ahora voy a abrir el contenido de la clase de hoy. Chicos, hasta ahí la señal estuvo bien, no hubo interferencia. Me van a avisar, por favor, si es que pasa algo raro ya, porque como les digo, yo lo cierro todo y no puedo ver si es que ustedes me escriben. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy ya con nuestro contenido, que es el tema de la independencia. La independencia, ¿no? Que es un proceso histórico dentro de la historia de Bolivia, ya que es el momento en el cual nosotros nos liberamos de la presencia y autoridad de la corona española. Les vuelvo a decir, para que sea mucho más fácil su estudio de la historia de Bolivia, tanto la historia de Bolivia como la historia de Santa Cruz, es bueno que dividan el estudio en las 4 etapas que la hemos visto en América, la vamos a ver en Bolivia y la vamos a ver en Santa Cruz. ¿Cuáles son las 4 etapas? Pueblos originarios que vivían, o sea, prehispánica. Luego, la colonia, la independencia y la república. Así, esas 4 etapas, ténganlas bien definidas para que les sea fácil recordar los momentos y fechas que vamos a ir viendo. Entonces, ayer hemos visto pueblos originarios, hemos visto la colonia, que éramos la audiencia en Charcas, ahora vamos a ver la independencia. La historia de América, la historia de Bolivia y la historia de Santa Cruz guardan una relación similar. Puede ser que ustedes ahorita me digan, Ángel, dicen eso lo vimos en la historia de América, y yo le voy a decir, lo vamos a ver en la historia de América, lo vamos a ver en la historia de Bolivia y lo vamos a ver en la historia de Santa Cruz, porque son acontecimientos que ocurrieron en las mismas fechas, ¿no? Porque nosotros formamos parte de la historia de América y nosotros Santa Cruz formamos parte de la historia de Bolivia. Entonces, para la independencia de la historia de Bolivia,
necesitamos sí o sí recordar sucesos que pasaron en la historia de América. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué estaba pasando? En 1808 fue invadida por Francia, España. No, perdón, España es invadida por Francia, ¿no? Recordemos esos sucesos. Y entonces, en esta invasión, van a tomar preso al rey Fernando VII, ¿no? Entonces, España va a vivir una crisis porque tenía que pelear para sacar a Francia de su territorio y además el rey, que era el poder absoluto, estaba preso. Ahora, todo esto que pasaba en España va a repercutir en el resto del continente americano, pero mucho más en nuestro país, ¿no? En lo que era en ese momento la audiencia de Charcas. Entonces, en España se formarán juntas de gobierno para gobernarse mientras el rey estaba cautivo, ¿no? Entonces, como no había el poder del rey, en España los españoles forman juntas de gobierno para poder sacar a esa invasión francesa. Ahora, ¿qué va a ocurrir en América? En América, todo eso que estaba pasando en España va a ser muy bien aprovechado. ¿Por quién? Por los americanos, criollos y mestizos. ¿Quiénes eran los americanos? O sea, le decimos americanos porque, por supuesto, eh, a todo el que es originario de este continente, ¿no? No es que es estadounidense y demás, ¿no? Porque a veces solemos pensar, ¿no? Que americano, claro, el de Estados Unidos. No, americano quiere decir que nació en América, ¿no? Entonces, toda esta situación que estaba pasando en España es aprovechada por los americanos, por los criollos. Recuerdan, ¿no? Recuerdan que yo les conté que cuando estábamos avanzando en la historia de América, las clases sociales, ahí estaban los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran hijos de los españoles, pero que esos españoles llegaron y tuvieron sus hijitos en América, pero por el simple hecho de haber nacido en América, no podían acceder a ningún cargo público ni político, lo cual eso fue generando un conflicto y aquellos decían, ¿por qué nosotros no podemos gobernar? ¿No? Entonces ahora aquí ya vemos que los criollos se unen a los americanos y a los mestizos. Entonces ellos van a decidir formar juntas de gobierno para gobernarse mientras el rey está en prisión. ¿Qué quiere decir? Que van a desconocer, ¿no? A las autoridades del rey aquí en América. ¿Quiénes eran las autoridades del rey en América? Esos virreyes, esos capitanes generales, ¿no? Esos gobernadores, ¿no? Entonces, y van a comenzar una serie de levantamientos independistas. ¿Qué quiere decir levantamientos independistas? Cuando se van a formar así un grupo y van a decidir, vamos a liberarnos de la corona española. Uno de los primeros levantamientos se dio en la capital de la audiencia de Charcas, que era La Plata, el 25 de mayo de 1809. Entonces, este levantamiento no solamente fue el primer grito libertario acá en Bolivia, o sea, en la audiencia de Charcas, sino es considerado el primer grito libertario en toda América del Sur. Ahora, este es el primer levantamiento. Luego, desde La Plata pasa a La Paz. Entonces, luego, el primer grito libertario fue en La Plata. Luego, en La Paz, que va a iniciar su revuelta, o vamos a decir su levantamiento, el 16 de julio, ¿no? O sea, unos 2 meses después que La Plata. Y esta revuelta va a ser encabezada por Pedro Domingo Murillo. Ahora, estos dos levantamientos van a ser rápidamente reprimidos por las autoridades que todavía estaban en el poder. ¿Quiénes eran esas autoridades? Por supuesto, eran los ejércitos que estaban a cargo de los virreyes. Pero lo importante, ¿no? Es que ya se dio el inicio a esta rebeldía, ¿no? Al levantarse contra la corona.
y saber aprovechar, ¿no?, esa crisis interna que estaba viviendo España. Eso es lo que pasa entonces como primer, ¿no?, como inicio de esta guerra de la independencia. Pero miren, estamos hablando de 1809, pero yo les cuento que sí, es considerado el primer grito libertario, eh, pero años atrás ya otros protagonistas también de esta guerra de la independencia ya se habían levantado contra la corona española. Si bien no se levantaron como tal pidiendo la independencia, pero sí se habían levantado contra la corona española por la esclavitud y por el sometimiento. ¿Quiénes eran estos que se levantaron? Los indígenas, ¿no? La verdad que lo, ¿cómo podemos decirlo? Eh, las personas que más sufrieron y la verdad los que tenían eh, la autoridad, vamos a decir así, para comenzar esta revuelta eran ellos, porque ellos fueron los principales sometidos, ¿no? Cuando llega la corona, porque es a los que dominan, a los que esclavizan, a los que someten, a los que matan, ¿no? Entonces, los indígenas campesinos originarios van a ser los primeros que se van a levantar contra el malestar del gobierno de la corona, ¿no? Entonces, los indígenas se van a rebelar, perdón, en varias ocasiones, cansados no solamente de haber sido sometidos, esclavizados, sino que les hacían pagar altos impuestos. Entonces, ¿cuáles son los tres movimientos o levantamientos indígenas más importantes que influenciaron también en la Guerra de la Independencia? Fueron tres, ¿no? El primero fue liderado por Tomás Catari en Potosí en 1778, o sea, casi unos 200 años atrás ya se habían levantado. Túpac Amaru también se levantó en 1780. Túpac Amaru, que era descendiente de los incas, va a enfrentar a los españoles y su rebelión va a ser reprimida. Claro, ¿no? Los ejércitos españoles tienen a su favor las armas, ¿no? Mientras los indígenas solamente la rebeldía. Y el último levantamiento indígena fue el que lideró Túpac Katari, que Túpac Katari era un aymara paceño que en 1781, como muestra de poder de los indígenas, va a acercar la ciudad de La Paz, pero también su rebelión va a ser reprimida, ¿no? Entonces, la de Túpac Katari es una de las rebeliones más recordadas debido a la violencia y frialdad con la que se le reprimió, ya que este cercamiento que hizo, ¿qué quiere decir cercar? Quiere decir que trajo, digamos, a indígenas y como que bloqueó la ciudad, ¿no? Bloqueó la ciudad. Y esto, por supuesto, fue visto por la corona española, ¿no? Por los virreyes en ese entonces, como una muestra de poder, lo cual, ¿saben qué hicieron? Lo que se ve en la imagen, ¿no? Muy recordado por todos. ¿Qué hicieron? Hicieron los españoles una muestra de poder y llevaron a Túpac Katari al centro de la plaza, lo ataron de las cuatro extremidades y lo desmembraron. Entonces, este hecho lo hicieron así público, frente a todo, como para decir, esto es lo que les pasa a todo aquel que se levante en contra de la corona española, ¿no? Entonces lo mataron desmembrándolo. Creo que es muy conocida y recordada por todos durante la historia de Bolivia. Entonces, antes del primer grito libertario, que fue el 25 de mayo de 1809, ya hubieron levantamientos de los indígenas que por supuesto eran los que más sufrieron durante la etapa colonial en la historia de Bolivia. Pero retomemos, ¿no?, los sucesos de la Guerra de la Independencia.
A ver, la guerra de la independencia entonces en nuestro país comienza con el primer levantamiento que fue en 1809 en La Plata. Luego se levantó La Paz el 16 de julio, pero estas son reprimidas. Ahora, un año más tarde, en 1810, la guerra va a iniciar con más fuerza. Dice, ¿no? La audiencia de Charcas que pertenecía ahora al Virreinato de La Plata, porque recordemos que al inicio eh, la audiencia de Charcas pertenecía al Virreinato del Perú, pero luego pasamos a depender del Virreinato de La Plata. Ahora, ahí vamos a hacer un punto aparte. Vamos a hablar del Virreinato de La Plata y cómo el Virreinato de La Plata va a influenciar mucho, ¿no?, a la audiencia de Charcas para que se pueda liberar. El Virreinato de La Plata tenía su capital en Buenos Aires y el 25 de mayo de 1810 se va a liberar del virrey. Es decir, va a sacar del poder a la corona y va a instalar su propio gobierno. Ahora, este Virreinato de La Plata, que se libera el 25 de mayo de 1810, desde ese momento va a empezar a ayudar a las demás naciones para que puedan liberarse. En ese momento, nosotros como audiencia de Charcas pertenecíamos a ese virreinato. Entonces, ese virreinato nos va a influenciar para que nosotros también nos liberemos. ¿Cómo lo va a hacer? Enviando ejércitos argentinos para que nos ayuden a liberarnos. Entonces, desde allí, o sea, desde el Virreinato de La Plata, salen los patriotas argentinos. Acordémonos que los patriotas son protagonistas dentro de la guerra de la independencia, ¿no? Patriotas son los que quieren autoridades americanas. Y van a difundir las ideas de la patria, llegando así, ¿no?, a influenciar que el 14 de septiembre de 1810 se dé el levantamiento en Cochabamba. El 24 de septiembre de 1810 se dé el grito de independencia en Santa Cruz de la Sierra. El 10 de noviembre de 1810 se dé el grito de independencia en Potosí y nuevamente el 12 de noviembre de 1810 en La Plata. En todas estas ciudades que acabo de nombrar, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Potosí y La Plata, se formarán juntas de gobierno. ¿Qué quiere decir las juntas de gobierno? Volvamos a repetir, son esos gobiernos donde va a gobernar americanos, es decir, así como gobierno paralelo al gobierno de la corona española. Ahora, nos habíamos levantado, habíamos creado juntas de gobierno, sin embargo, ahí al frente existía el Virreinato del Perú, que acordémonos, en la historia de América, ese Virreinato del Perú era el más aferrado a mantener el poder del rey. Entonces, se van a enterar, ¿no?, que están pasando estas sublevaciones y entonces van a salir desde el Virreinato del Perú a reprimir todas estas ciudades donde se habían creado juntas de gobierno. Van a reprimir a Cochabamba, van a reprimir a Santa Cruz de la Sierra, van a reprimir a Potosí y van a reprimir a La Plata, ¿no? Ahora, sin embargo, no reprimieron, pero ese Virreinato de La Plata, que tanto quería que todos nos liberemos, va a seguir mandando apoyo y esta vez va a mandar ejércitos auxiliares. Entonces, va a mandar un primer ejército que va a estar al mando de Castelli y este va a ser derrotado por el Virreinato de Perú. Va a mandar otro ejército auxiliar que va a estar al mando de Belgrano, que va a ser derrotado por los realistas, que estaban al mando del Virreinato del Perú. Y va a mandar otro tercer ejército que va a estar al mando de Rondeau, que nuevamente va a ser derrotado en 1815, ¿no? En 1811, 13 y 15, donde sucedieron estas tres guerras
con los ejércitos auxiliares que vinieron a apoyar, ya, por si acaso, el rey ya había vuelto al poder, ¿no? En 1810 ya volvió al poder, entonces ya mandó con todo, porque ustedes decían, pucha, fuimos derrotados por los realistas. ¿Por qué? Porque ya el rey había vuelto al poder y el rey manda todo su poderío en Ejército América. Entonces, todo se va a concentrar en el Virreinato del Perú y desde ahí nos van a atacar y van a reprimir a las sublevaciones y a los ejércitos auxiliares argentinos que van a llegar a apoyarnos. Es decir, que hasta este punto nos hemos levantado, pero el Virreinato del Perú nos ha reprimido. Ahora, con la derrota de los patriotas argentinos en manos de estos realistas peruanos, solamente nosotros, o sea, la audiencia de Charcas, era la única que todavía quedamos bajo el dominio realista. Volvámonos a acordar un poquito de la historia de América. Ya toda Argentina estaba libre. Desde Venezuela habían liberado Colombia, ¿no? Desde México habían liberado todo Centroamérica. El único territorio que quedaba todavía bajo el poder de la corona española éramos nosotros, la audiencia de Charcas, ¿no? Los únicos que quedábamos, ya prácticamente todos libres, tranquilos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que entre 1815 y 1822 vamos a liberar un proceso de guerrillas. ¿Qué quiere decir el proceso de guerrillas? Quiere decir que vamos a pelearnos internamente ya nosotros, o sea, ya no vamos a tener tanto el apoyo así como, por ejemplo, del Ejército Auxiliar Argentino o de otros, sino que entre nosotros, entre patriotas y realistas, nos vamos a comenzar a pelear. Se van a librar 102 guerrillas, ¿no? Internas, entre nosotros, ¿no? Vamos a empezar a pelear. Hasta que finalmente esos ejércitos colombianos que habían, ¿no?, salido a liberar Venezuela, Colombia, Ecuador, van a llegar a la audiencia de Charcas. Entonces los ejércitos colombianos serán quienes van a enfrentar a las tropas realistas del Perú, ¿no? Esas aferradas al rey. Y entonces van a ser lideradas primeramente por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Simón Bolívar va a llegar y va a enfrentarse con estos realistas en la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824, y los va a derrotar a los realistas, ¿no? Antonio José de Sucre, por su parte, va a librar la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre y los va a derrotar también a los realistas, ¿no? Entonces, el 1 de abril se va a dar la última batalla, que se va a llamar la batalla de Tumula, donde vamos a derrocar a Pedro Antonio de Olañeta, que era el último realista que trabajaba en la audiencia de Charcas. Entonces, con Antonio de Olañeta, y finalmente seremos libres. El 6 de agosto de 1825 nos proclamaremos libres e independientes. Pero a mí me gusta recordar siempre que sí, Antonio José de Sucre y Simón Bolívar, que fueron nuestros libertadores, porque ellos fueron los que ganaron las batallas, sí, fueron los que nos libraron. Pero nunca debemos olvidar que antes de 1824, que fue cuando llegaron las tropas colombianas a apoyarnos, quienes más nos apoyaron fueron el virreinato de Buenos Aires. ¿No? Ellos fueron los que más nos apoyaron durante todo el proceso de la Guerra de la Independencia.
Entonces siempre tenemos que recordar que Buenos Aires nos ayudó con los primeros levantamientos, también nos envió ejércitos auxiliares para que podamos derrocar a los realistas, si bien no fueron triunfos, pero fue la que más nos apoyó durante todo el proceso de la Guerra de Independencia hasta que al final llegaron, ¿no?, las tropas colombianas al mando de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre y pudimos sacar a las últimas tropas realistas en esa famosa batalla de Tumula, ¿no? Entonces, el 6 de agosto de 1825 nos proclamamos libres e independientes de la corona española. 6 de agosto de 1825, por eso es que el 6 de agosto de 1825 eh, es feriado porque ese día nos liberamos de la corona española. Ahora, hasta acá es la guerra de la independencia. Ahora, pasemos al punto, la nueva república. El nuevo país se llamará Bolivia en honor a Bolívar, que fue nuestro libertador. Será la ciudad de La Plata, que se va a llamar Sucre en honor al mariscal Antonio José de Sucre. Libertadores, uno adopta el nombre de la nación y el segundo adopta la capital, su nombre. En 1826 se van a reunir en la primera asamblea constituyente, ¿no? Y van a llegar representantes de todos los departamentos que van a decidir crear esta nueva república, ¿no? Ahí es cuando llega Santa Cruz. Se va a establecer que Bolivia va a adoptar un sistema republicano, que fuimos república hasta 2007-2008, cuando el presidente Evo Morales cambia nuestra constitución política y pasamos de ser de república a un estado plurinacional. Pero esta nueva república establece que somos un país republicano, representativo y unitario. Estamos legislados bajo 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En la actualidad tenemos 4 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Pero además vamos a tener símbolos patrios que van a ser la bandera y el escudo. Nuestra bandera ha sufrido 3 cambios a lo largo de la historia de Bolivia. Ahora, la república, ¿no? Así nacimos a la vida independiente, república. Nacimos a la vida republicana con una extensión territorial de 2.300.000 kilómetros cuadrados, lo cual en la actualidad somos la mitad. Y mañana vamos a saber por qué hoy somos la mitad del territorio con el que nacimos originalmente. En sus comienzos, ¿no?, de esta república, la población llegó a ser 1,5 millones de habitantes, ¿no? Hoy ya rondeamos los 11 millones de habitantes. Cuando comenzamos como república, estábamos compuestos solo por 6 departamentos: La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba. Luego, ¿no? Va a decidir formar parte de Tarija de nosotros, luego van a desmembrar Santa Cruz, va a crearse el Beni, va a crearse el Pando, pero originalmente la República nació con esos 6 departamentos. Vamos a hacer entonces ya el conteo de la historia en la vida republicana a través de los presidentes que han ido gobernando. Entonces, el primer presidente de la República de Bolivia va a ser Simón Bolívar y el segundo presidente será Antonio José de Sucre. Ambos eran de tendencia liberal. ¿Qué quiere decir tendencia liberal? Que no van a estar sujetos, por ejemplo, a las tradiciones de la corona española, ¿no? O sea, aquí no tiene que haber un rey, aquí no tiene que haber una religión predominante, ¿no? Que
un legado de la corona española fue que la religión católica, entonces ellos eran así antirreligión, ¿no? Por lo tanto, lo primero que van a hacer cuando lleguen a su presidencia va a ser confiscar los bienes de la iglesia, porque la iglesia católica gozaba de muchos privilegios eh, en nuestro país, entonces lo primero que van a hacer confiscarle esos bienes y revertirlos en beneficio del gobierno. Ahora, van a imponer la educación pública y obligatoria. Eso quiere decir que ahora todos tienen que estudiar, no solamente los hijos o de las familias mejores acomodadas o porque eras el hijo del gobernador o porque tal. No, ahora todos estudian de manera pública y obligatoria. Van a abolir los sistemas de explotación que era la mitad, ¿no? Que fue el sistema de explotación que sufrieron más los indígenas, entonces lo van a abolir. Ahora, durante el gobierno de Sucre, o sea, Antonio José Sucre, Tarija va a decidir dejar de pertenecer a Argentina y va a convertirse en el séptimo departamento. Entonces ahí ya somos 7, ¿no? 7. Entonces los primeros gobiernos de nuestra república son Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Pasemos al tercer gobierno. El tercer gobierno es el de Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz, entonces, ingresa en 1829 cuando acaba su mandato Antonio José de Sucre. Ahora, Andrés de Santa Cruz era de tendencia realista. ¿Qué quiere decir? Que antecitos él apoyaba al rey, apoyaba a la corona española, pero luego va a pasar a filas patriotas. Ahora, durante su gobierno, él vuelve a un modelo conservador y proteccionista. Entonces, todo lo contrario a Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, que eran liberales, ahora a un modelo más conservador. Andrés de Santa Cruz tenía un sueño. El sueño de él era unificar Perú y Bolivia, lo cual va a hacer que en 1836 forme la famosa Confederación Perú-Bolivia, que era lo que él soñaba, la unificación entre Perú y Bolivia. Unificó el norte de Perú, el sur de Perú y Bolivia. Lo unificó y lo llamó la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, ya saben, chicos, si hay que hay una pregunta del examen, ustedes tienen que acordarse que la Confederación Perú-Boliviana se dio durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz en 1836. Pero esta unificación tan solo duró 3 años, ya que surgieron muchas críticas y finalmente desaparece esta confederación, pero a la vez obliga a Andrés de Santa Cruz a que renuncie. Cuando renuncia Andrés de Santa Cruz, asume el poder José Miguel de Velasco. José Miguel de Velasco entonces va a ser el cuarto presidente. Entonces llega al gobierno José Miguel de Velasco y durante su gobierno va a afrontar, ¿no?, que el ejército peruano dirigido por Gamarra invada Bolivia, el cual va a ser derrotado en la batalla de Ingavi. Así, vamos a ir rescatando cosas sobresalientes de cada gobierno, ¿no? Entonces, durante el gobierno de Velasco, José Miguel de Velasco, Perú invade a Bolivia y somos derrotados en la batalla de Ingavi. Ahora, pasemos al siguiente gobierno, que va a ser el quinto gobierno boliviano. Entonces, llega al poder boliviano y dentro de su gobierno va a decidir partir al departamento de Santa Cruz. El departamento de Santa Cruz en sus inicios era toda la parte oriental, quiere decir lo que hoy es Beni, Pando, Santa Cruz, era un solo departamento y se llamaba Santa Cruz. Por eso es que cuando contamos la historia de Cruz, la contamos
la cuenta también la misma Pando y la misma Beni, porque las tres eran un solo departamento y luego fuimos desmembradas. Buenos días, la Liz Natalie les dijo que concluía la clase o no. Creo que No, se lo fue. Estaba explicando y Ah, ya, enseguida le hablo, ¿ya? No me importa ella. Hola chicos, buenas, buenas. Yo lo cerré por si acaso porque veía que estaba mal mi conexión. ¿Me escuchan? Buen día, Alicia, sí. Hoy sí, yo lo corté hace sí, sí, ratito sí. porque me salía que la conexión estaba malísima y lo cerré. ¿Hasta dónde me escucharon bien? ¿Recuerdan? Porque yo vi que se cerró justamente el chat cuando estaba hablando. ¿En qué Estaba hablando presidencia de la hasta ahí me presidencia escucharon bien? ¿Recuerdan? de Vallivian José y lo que Miguel hace en el Rivera. departamento de Beni. Porque justamente me di cuenta yo que es que el internet está muy malo. ¿Dónde es Santa Cruz? Allá, perfecto, chicos. Y por favor, no sé qué está pasando con mi internet. A ver, esperemos un ratito, voy a volver a... Ah, cabalmente ahí fue. Entonces no nos hemos perdido mucho. Esperemos un ratito, voy a entrar de nuevo a mi chat. Ya, ¿están viendo todo bien ahorita? Sí, sí, todo bien. A ver, un ratito, por favor.
Van a disculpar, chicos, que este internet no sé qué está pasando. Bueno, creo que ahí quedamos, ¿no? Creo que estábamos, más bien no se cortó mucho el internet. Bueno, voy a mantenerlo ahí para... No la voy a ampliar la imagen porque si la amplio la imagen se pierde la forma en que los veo y tal vez yo sigo hablando y no había internet. Bueno, ya no falta mucho, es lo bueno. Bueno, estamos ahorita en el gobierno entonces de Vallivian. Vallivian entonces va a decidir partir Santa Cruz y va a crearse el Beni en 1842. Entonces ahí ya somos 8 departamentos, ¿no? Comenzamos en la etapa republicana con 6, luego Tarija decide formar parte de Bolivia, somos 7. Ahora, en 1842, van a desmembrar Santa Cruz, va a crearse el Beni, entonces ya somos 8. Y Pando va a ser posterior en otro gobierno. Ahora, hagamos una pausa hasta acá del conteo de los gobiernos, ¿no? Y veamos cuál ha sido entonces el análisis hasta ahí de lo que ha pasado, ¿no? Una vez hemos nosotros ingresado a la vida independiente. Entonces, una vez salimos de la guerra de la independencia, nos conformamos como una nueva república, ¿no? Bolivia va a atravesar una grave crisis económica. Y yo creo que es considerable, ¿no? Ya que cuando salimos de una guerra, por lo general, siempre, ¿no? Metemos todo el poderío económico, político, social, ya sea así gané o perdás, ¿no? Entonces, estamos saliendo de una grave crisis económica porque también vivíamos bajo el mandato de una corona que era la que planificaba, la que económicamente dependíamos, ¿no? Entonces, ahora, al ser independiente, como que tenemos que trabajar de cero, ¿no? Tenemos que trabajar de cero, tenemos que ver la manera en la que podemos salir adelante, ¿no? Entonces, una de las... Espérame, voy a sacar esta... Ya. Una de las formas que vamos a utilizar para poder salir de esta grave crisis económica es, ¿no?, a través de la explotación de los recursos que teníamos en ese momento todavía, alguito que nos había dejado, ¿no?, los españoles, que era la explotación de las minas donde se encontraban la plata. Entonces, qué vamos a hacer nosotros para poder salir de esa crisis económica? Vamos, ¿no?, a promocionar que vengan extranjeros y puedan, ¿no?, invertir en la extracción de la plata. Cosa que lo mismo ocurría en el pasado durante la colonia, pero lo que se sacaba se lo llevaban y le pagaban a la corona española. Ahora lo que nosotros queremos es que estos extranjeros nos paguen a nosotros por extraer esta plata. De esta manera, ¿no?, la venta y exportación de esta plata lo que va a traer es beneficios directos al país, ¿no? Ahora ya no se lo van a llevar a España, sino que esa platita se va a quedar aquí en el país. Y gracias, ¿no?, a la platita que va a ingresar por la explotación de estos minerales, van a traer beneficios. Ejemplo, la construcción de vías férreas, que nos va a permitir que la zona andina, como es La Paz, Oruro, van a poder vincularse con los puertos chilenos, ¿no? De esta manera nosotros vamos a poder tener ese nexo, ese vínculo con el país extranjero de Chile y así podemos, ¿no?, traer, importar y exportar productos. Ahora, después también de que ya explotamos la plata, ¿no?, y que la plata quedó reducida al mínimo ya en los inicios de nuestra república, gracias a Dios vamos a conseguir, ¿no?, la explotación de nuevos recursos, como por ejemplo la goma elástica, ¿no? Entonces, después del auge de la plata, se va a dar el auge de la goma elástica. Esta goma elástica va a ser descubierta, va a ser explotada y va a ser producida en el departamento del Beni.
en la parte del río Amazonas y Madera, ¿no? Nosotros tenemos hartos recursos, sobre todo en los límites con países extranjeros, que lamentablemente, por ejemplo, eso de la goma elástica nos va a contraer un problema con el país de Brasil, que después ellos van a invadir, ¿no?, en las pérdidas territoriales por esta goma elástica, ¿no? También nosotros tenemos el hallazgo de importante petróleo, sobre todo en los límites con Paraguay, que también nos va a traer problemas con este país vecino y el cual vamos a tener pérdidas territoriales, ¿no? Entonces, en la época colonial, la audiencia de Charcas, éramos ricos en plata, lo cual nos fue sustraída por los españoles. En los principios de la época republicana, vamos a tener el auge de la goma elástica, que es el caucho, ¿no?, con el que se hacen las llantas, que va a ser explotada por nuestro país, pero nos va a traer problemas con el límite vecinal que va a ser Brasil. Después vamos a encontrar el recurso del petróleo, que nos va a traer problemas con Paraguay, que eso lo vamos a ver mañana cuando veamos pérdidas territoriales. Y al día de hoy, ¿qué recursos nos quedan todavía para ser explotados? Los únicos que nos quedan son el cobre y el litio, ¿no? Porque ya la goma elástica nos los quitaron, la plata quedó reducida al mínimo, ¿no? Y el petróleo también nos quitaron el territorio con las mayores grandes reservas que tenía nuestro país, ¿no? Pero si hacemos un análisis, entonces, después de la Guerra de la Independencia, tuvimos una crisis económica, ¿no? Debido, ¿no?, a haber afrontado esta guerra. Ahora, vamos a salir de esa crisis económica con la explotación de nuestros recursos, vendiéndolo a un capital extranjero y que el dinero vuelva a nuestro territorio, y con ese territorio vamos a poder construir vías férreas y carreteras, ¿sí? Y vamos a la última diapositiva. Ahora, ¿cómo fue en la parte política la vida republicana al inicio? Inestabilidad, ¿no? Inestabilidad porque luego les contaré de que ingresamos a la República, entre comillas somos democráticos, tenemos libertad, tenemos partidos políticos. Les cuento que va a comenzar el inicio de los golpes de Estado, que van a ser continuos, que los vamos a ver después de las pérdidas territoriales. ¿Qué son los golpes de Estado? Los golpes de Estado son cuando ingresan las dictaduras en nuestro país. Esas dictaduras son lideradas por los militares que toman arbitrariamente el poder, acabando así la democracia que fue, ¿no?, muy luchada en los inicios de la República. En la parte social, si bien todos los bolivianos éramos igual ante la ley, porque así lo reconoce la Constitución Política del Estado, se van a mantener todavía diferencias, especialmente con la población indígena. ¿Qué quiere decir eso? Que esos indígenas que son los dueños de este territorio, porque fueron los principales iniciadores, ¿no?, de las naciones americanas, que fueron los que explotados, los que fueron sometidos durante la época colonial, y los que creyeron que durante la época republicana iban a tener derechos, ya no iban a ser sometidos, van a ser todavía discriminados en los comienzos de la época republicana, porque todavía los van a utilizar para ser sometidos, por ejemplo, en la extracción de los gomales, en la extracción del petróleo, ¿no? No van a ser reconocidos, por ejemplo, cuando quieran adquirir algún cargo público, todavía van a haber grandes diferencias, ¿sí? Entonces, ellos van a ser los que van a continuar siendo discriminados. Entonces, va a ser la parte social un tema pendiente para las siguientes para los siguientes gobiernos democráticos, para que ellos puedan ser ya de una vez
siendo reconocidos, ¿no? Entonces, esa va a ser uno de los temas pendientes que los posteriores gobiernos que vamos a ver el día de mañana tienen que tomar en cuenta en su lucha. ¿Listo? Entonces, hasta aquí termina nuestra diapositiva. A ver si finaliza nuestra diapositiva. El día de mañana vamos a ver el tema de lo que son las pérdidas territoriales. Estas pérdidas territoriales, se las comento un poquito para que lo puedan un poco repasar y mañana llegan con un poco más de conocimiento. Son las pérdidas territoriales, las vamos a ver desde dos perspectivas, ¿no? Tanto las guerras que afrontamos con los vecinos países, pero les cuento que no solamente perdimos territorio por guerra, sino porque también lo cedimos de manera diplomática. Quiere decir que nuestros presidentes se sentaron, ¿no? Se sentaron y negociaron nuestros territorios nacionales a cambio de cosas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver el día de mañana. Bueno, hasta ahí. Preguntas, comentarios, algo que quieran acotar. Hoy hemos avanzado en la independencia, parte de la República, los inicios de los primeros gobiernos ya siendo parte de la República. A ver, voy a abrir mi chat. Sí, es que el internet está un poco mal, van a escuchar si hay que escuchar con el... Sí, ya lo estoy pensando. Bueno, a ver, ¿tienen alguna consulta, algo que quieran que comentar? Entonces, Santa Cruz era toda la parte oriental, ¿no? Y de ahí van a ser primero Beni, en el gobierno de Vallivian, y ya luego, mañana seguro lo vamos a ver cuando van a crear el departamento de Pando, ¿no? Es por eso que cuando contemos la historia de Santa Cruz, la historia de Santa Cruz es la historia de Pando y la historia de Beni, por si acaso también, porque todo era la parte oriental, éramos grandes, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta que tuvieran? ¿Está entendido? ¿Alguna parte que quisieran que repita? Chicos, ¿existen todavía ustedes? ¿Me siguen acompañando? Oh, claro, le dicen, sí, le dicen, espero, ¿no? Espero porque en la historia de Bolivia la conocemos, en la nuestra, la de Santa Cruz igual. Ya, está bien. De todas maneras, igual mañana, como son los temas bien cortitos, les cuento, chicos, mañana cuando empecemos las pérdidas territoriales, antes vamos a igual a hacer nuevamente el repaso, el resumen de lo que avanzamos hoy para que no vamos olvidando, ¿no? Entonces así vamos a tener fresquita el contenido de lo que avanzamos el día anterior y así vamos repasando y repasando y repasando, ¿sí? Bueno, a ver, creo que mañana, espera un momentito, voy a abrir el contenido de lo que tenemos que ver mañana. Creo que solo es pérdidas territoriales. A ver, espérenme un segundito. Eh, aquí está, a ver. Sí, mañana solamente vamos a ver las pérdidas territoriales y el jueves la revolución de 1952. Ah, el viernes acabamos la historia de Bolivia. Ya, vamos a acabar la historia de Bolivia. Entonces, chicos, ¿qué más dudas tienen? ¿Más preguntas? ¿Algo tienen? Nada. No, Lindsay, no tenemos. Bueno, espero que esté bien comprendido.
Ya, mañana igual vamos a repasar de nuevo, ya, antes de que comencemos las pérdidas territoriales. Ahí en las pérdidas territoriales les voy a pasar varios links para que puedan ver el tema de las guerras, que a veces apoyándonos con videos es mejor, para que puedan igual entender, ¿no? No podemos emitir videos ahorita por el tema de YouTube, ¿no? Porque bajan los videos, pero les voy a pasar los links. Ese link que les envié de la plata que se llevaron, véanlo, chicos, en la tarde o en la noche cuando tengan tiempito, véanlo para que vean la cantidad que se llevaron los españoles. Bueno, Rebeca, ¿podemos terminar la clase entonces si no hay más dudas? Claro que sí, Licen. Se puede terminar la clase. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca. Aprovecho a todos que tengan una muy buena tarde. Nos vemos mañana. Igualmente,